Después de un intenso encuentro con la misteriosa mujer, el hombre siente un cambio abrupto en la atmósfera. La habitación parece más fría y empieza a darse cuenta de que hay algo siniestro. La piel de la mujer se vuelve translúcida, sus ojos pierden su brillo, y una sensación de parálisis lo invade. Se da cuenta de que no puede moverse ni hablar, mientras ella murmura algo aterrador en su oído. Cuando ella desaparece de repente, el hombre se encuentra solo y desesperado, sin saber si todo fue real o simplemente una pesadilla. El silencio que lo rodea es interrumpido solo por el sonido de su propio corazón acelerado. Intenta recordar lo que ella dijo, pero las palabras son un confuso nebuloso en su mente. Las sombras en las paredes comienzan a extenderse y contorsionarse, como si tuvieran vida propia. El hombre siente un escalofrío recorrer su espalda mientras se pregunta si debería buscar la salida o enfrentar la oscuridad que se aproxima. En los primeros momentos, duda, pero pronto la curiosidad sobre lo que ocurre en esa sala se transforma en miedo. Coloca la mano sobre su cabeza, tratando de organizar sus pensamientos, pero las imágenes de una vida que conocía comienzan a desvanecerse. Son recuerdos de felicidad, momentos simples que ahora parecen tan lejanos. Las risas de amigos, el cariño de familiares, todo se mezcla con la presencia de aquella mujer siniestra. Intenta levantarse de la cama, pero el peso de la parálisis aún lo impide. Sudando frío, se obliga a cerrar los ojos, deseando que todo esto no sea más que un sueño. Al abrirlos de nuevo, la mujer ha regresado, pero algo en ella es diferente. Sus contornos parecen desvanecerse, como si su cuerpo se estuviera disipando en el aire. Intenta gritar, pero no puede emitir ningún sonido. La mujer se acerca más, sus ojos ahora vacíos, como si no hubiera más vida en ellos. Sonríe de una forma que parece inhumana, una expresión que mezcla dolor y alegría, como si estuviera absorbiendo su esencia. El hombre siente una ola de desesperación mientras una nube de oscuridad comienza a rodearlo. Recuerda las historias que escuchó de niño sobre almas perdidas y espíritus atormentados, y se da cuenta de que tal vez se está convirtiendo en una de ellas. Con un esfuerzo desesperado, intenta pensar en alguien a quien ama, alguien que podría ayudarlo. El nombre de su madre surge en su mente, y se aferra a ese recuerdo como si fuera un salvavidas en un mar de oscuridad. La mujer parece dudar por un momento, como si la mención del amor materno la afectara de alguna manera. Pero pronto, la sonrisa cínica vuelve a su rostro, y susurra, no puedes escapar de lo que realmente eres. Sus palabras resuenan en su mente como un eco de un pasado que no puede ser cambiado. El hombre siente que sus fuerzas disminuyen, y las paredes a su alrededor comienzan a deformarse, creando un laberinto de angustia y miedo. Las sombras danzan a su alrededor, formando figuras indistintas que parecen ser parte de su historia personal, personas que hirió, momentos que desearía olvidar. Se ve envuelto en una batalla interna, entre la voluntad de ceder al desespero y la determinación de luchar. Gradualmente, el frío dentro de él comienza a calentarse. Soy más que esto, piensa. Pero la mujer, como si pudiera leer sus pensamientos, ríe con una risa baja y amarga, ¿no entiendes, verdad? Ahora perteneces a este lugar. En un momento de clara reflexión, se da cuenta de que esta mujer no es solo una entidad sobrenatural, sino una representación de todas sus fallas y miedos. Finalmente comprende que, para escapar de esta dolorosa experiencia, debe enfrentar los fantasmas que lo persiguen. El peso en su pecho gradualmente empieza a ceder mientras reflexiona sobre su pasado, sobre los errores que cometió y las decisiones que lo llevaron hasta allí. Con un destello de esperanza, recuerda todas las pequeñas victorias que ha logrado a lo largo de su vida. Piensa en superar desafíos, perdonarse a sí mismo y dejar ir. Las sombras comienzan a debilitarse a medida que su determinación aumenta. Se atreve a enfrentar a la mujer, con los ojos brillantes de nueva fuerza. No estoy definido por ti, y grita, su voz finalmente rompiendo el silencio hipnótico que la rodeaba. La mujer retrocede, sorprendida por el cambio repentino que él muestra. Las paredes parecen pulsar, resonando con su recién descubierta fuerza. Una luz comienza a llenar la habitación, disipando las sombras que lo rodeaban. El hombre siente el calor del renacimiento y, por primera vez, cree que puede reclamar su propio destino. La mujer intenta reafirmarse, pero sus formas comienzan a desvanecerse, como tinta en el agua. No puedes dejarme, clama, ahora con un semblante de desesperación. Pero el hombre, firmemente anclado en su nueva determinación, responde, elijo vivir, sin importar lo que seas.
Las palabras agitan el espacio a su alrededor, y la mujer grita de ira y tristeza mientras se disuelve en las sombras. Finalmente solo, respira profundamente, sintiendo que la atmósfera a su alrededor cambia una vez más. Ya no opresiva y fría, la habitación ahora brilla con una luz suave. La parálisis que lo había aprisionado se disipa, permitiéndole moverse libremente. Con un nuevo sentido de propósito, busca la puerta de salida, decidido a no dejar que sus miedos definan quién es. Al abrir la puerta, un nuevo mundo se revela, un mundo de posibilidades, donde puede reconstruir su futuro, lejos de aquel pasado atormentado. A medida que avanza, una sensación de ligereza lo envuelve, como si la liberación de sus ataduras emocionales lo llevara hacia un nuevo comienzo. Se despide de la habitación oscura que aprisionó su alma durante tanto tiempo. Al cruzar el umbral, una nueva vida comienza a desplegarse ante él. El eco de su pasado aún resuena en su mente, pero ahora elige enfrentar eso con valentía. Después de todo, la verdadera lucha nunca es solo contra los demonios externos, sino contra aquellos que viven dentro de nosotros. Y así, el hombre camina hacia la luz, ya no un prisionero de sus propias fallas, sino un sobreviviente, un luchador, ansioso por descubrir lo que la vida tiene para ofrecer. A través de desafíos y superaciones, reescribe su historia. Paso a paso, se aproxima a la libertad. Podrá llevar las cicatrices de sus experiencias, pero éstas no lo definirán. Incluso frente a lo desconocido, entiende que la vida se compone de elecciones, y cada elección revela un nuevo camino, nuevas lecciones y nuevas esperanzas. Finalmente se da cuenta de que el poder de escribir su propio destino está en sus manos. Ahora, un nuevo capítulo comienza. El hombre se encontraba solo y desesperado, sin saber si todo lo que había vivido era real o solo un mal sueño. Miró a su alrededor, la débil luz de la lámpara en la mesa comenzó a parpadear, creando sombras danzantes en las paredes. El eco de su respiración era el único sonido que podía percibir, y aún así, parecía proceder de muy lejos. Intentó concentrarse, tratando de recordar si conocía a aquella mujer, pero lo único que emergía en su mente eran imágenes distorsionadas y fragmentadas. El frío aumentaba, invadiendo sus huesos, y sintió una extraña presión en el pecho como si algo estuviese asfixiándolo. Buscando romper la parálisis, cerró los ojos y se obligó a recordar quién era realmente, su vida antes de ese encuentro. Pensó en su hogar, en las tardes soleadas que solía pasar en el jardín, en su esposa e hijos que lo estaban esperando. Pero a medida que se concentraba, los recuerdos comenzaban a desvanecerse, como humo en el viento. «Rompe este hechizo», se suplicó a sí mismo. Pero nadie respondía, y la soledad empezó a pesarle cruelmente. Cuando finalmente abrió los ojos, se dio cuenta de que el ambiente había cambiado aún más. Las paredes parecían acercarse, como si la habitación estuviese encogiendo a su alrededor. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y un profundo temor se apoderó de su ser. Ya no estaba solo, algo estaba allí con él, aguardando en las sombras. El murmullo de la mujer resonaba en su mente, y sintió una necesidad urgente de descubrir lo que ella intentaba comunicarle. Las palabras eran un misterio envuelto en terror, y cada intento de descifrar su significado solo intensificaba su pánico. Un susurro atravesó el silencio, pero no era de la mujer. Era una voz profunda, que parecía emanar de algún lugar más allá del techo, como si los propios fantasmas del lugar intentaran comunicarse con él. «Libérate», decía la voz, entrecortada como si cada sílaba estuviera hecha de dolor. Sintió su corazón acelerarse, un destello de esperanza. Si había una salida, necesitaba encontrarla, debía escapar de aquella situación. En un acto desesperado, forzó a su cuerpo a moverse. Con gran esfuerzo, logró levantar un brazo, que parecía tan pesado como si estuviese sumergido en agua. Extendiendo la mano, agarró la silla a su lado, haciéndola crujir. El ruido sonó explosivo en el opresivo silencio de la habitación. Al tocar la superficie de la madera, una ola de calor recorrió su cuerpo, y con ella, una percepción de que aún tenía alguna forma de control sobre lo que estaba sucediendo. Se levantó lentamente, sus rodillas casi cediendo bajo su peso. La silla cayó al suelo con un estruendo que resonó aterradoramente, y por un momento, dudó. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras la figura de la mujer comenzaba a formarse nuevamente frente a él. La misma expresión desconcertante en su rostro, pero ahora había algo más, una rabia latente que emanaba de ella. Sus instintos gritaban que era hora de escapar, pero, en lugar de eso, se quedó paralizado,
su cuerpo luchando contra el impulso de alejarse. No deberías estar aquí, dijo la mujer, su voz ahora resonando con una claridad escalofriante. Este no es tu lugar. Las palabras cortaron la atmósfera como una cuchilla, y sintió una oleada de pavor. Finalmente comprendió, había invadido algo sagrado. Algo que no le pertenecía. Buscó justificarse, balbucear algunas palabras, pero su lengua parecía pegarse al paladar. Ella se acercó aún más, su forma ahora casi etérea, con los contornos derritiéndose como si estuviese hecha de sombras. Fue entonces cuando luchó contra la parálisis, gritando un grito que resonó en su mente. ¿Qué quieres de mí? La pregunta reverberó en las paredes, mientras buscaba cualquier forma de conexión con aquella entidad. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y furia. Vio recuerdos pasados reflejados en ellos, eventos que no podía comprender, pero que lo envolvían como un pesado manto. Estaba ante algo más grande, algo que no debería haber sido despertado. La habitación se llenó de un frío intenso mientras intentaba encontrar palabras para describir lo que sentía. Miedo, pánico, impotencia. Las emociones estallaron en su pecho, y, de pronto, comenzó a retroceder, sus piernas moviéndose sin pensar. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, la mujer hizo un gesto con la mano, y sintió una repentina ola de energía envolviéndolo, como si lo estuviese arrastrando de vuelta, como si fuera parte de una sombra mayor a la que no pertenecía. Giró hacia la puerta, pero el espacio parecía desvanecerse, y las paredes colapsaban a su alrededor, convirtiéndose en un laberinto de pesadillas. El ambiente se volvía indistinguible, una variedad de sombras y ecos que llenaban su mente con sobresaltos de miedo y confusión. Necesitaba entender más. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería? ¿Por qué estaba allí? Las preguntas flotaban en su pensamiento, una tormenta de incertidumbres. En el fondo de su mente, supo que la única manera de encontrar la salida era enfrentar lo que estaba allí, confrontarla y descubrir la verdad detrás de su presencia. ¿Qué quieres de mí?, gritó nuevamente, su voz resonando en la oscuridad. Un silencio aterrador siguió, y entonces, la mirada de la mujer se suavizó, revelando un dolor que antes no había sido visible. Yo también no quería estar aquí, susurró, su voz ahora casi un lamento. En sus ojos, vio un eco de sufrimiento, un anhelo de libertad. Un tipo de conexión comenzó a formarse, un vínculo entre ellos. A medida que observaba su rostro, el hombre se dio cuenta de que, tal vez, estaban más conectados de lo que pensaba. Una sensación de empatía comenzó a desplazarlo, no solo miedo, sino comprensión. ¿Eres la razón de todo esto?, preguntó, la fuerza de la curiosidad reemplazando un poco el pánico. Fue como si esa simple pregunta abriera una puerta a un diálogo más profundo, un atisbo de lo que realmente estaba sucediendo en el espacio de interacción entre seres tan distintos. La mujer dudó, un momento de vacilación que pareció durar una eternidad. Entonces, con la voz entrecortada por la emoción, relató su historia. Estoy atrapada en este lugar, las personas que habitaron aquí y sus acciones instauraron un ciclo de dolor que nunca se rompió. Ahora, estoy condenada a vagar, buscando la resolución de un tormento que no solo es mío, sino de muchos. Sus palabras calaron hondo, y él comenzó a comprender que su dolor reflejaba el de su propia vida, sus propios arrepentimientos y temores. Sintió una ola de solidaridad, como si el terror inicial estuviese siendo sustituido por un deseo de ayudar. ¿Hay un camino para ti?, preguntó en un tono más suave, casi esperanzado. La mujer se acercó una vez más, y él vio un destello de esperanza en su mirada rápidamente oscurecido por una sombra de desesperación. Para mí, no hay. Excepto que otros que vinieron después de mí hagan las elecciones correctas. La tensión que envolvía la conversación moldeaba el ambiente, transformando el frío de la soledad en una ola de calor emocional. El hombre se preguntó si podría ser la clave, si su presencia allí podría alterar su destino y el de la mujer. La idea de intentar, incluso en una situación tan precaria, iluminó un destello de valentía en él. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, mientras la determinación crecía dentro de sí. Así que, tan pronto como las palabras salieron de sus labios, comenzó a suceder una transformación. La habitación lentamente comenzó a iluminarse, y la mujer lo miró con una nueva luz en los ojos, un brillo que él jamás olvidaría. Libérame, por tu propia fuerza, por tu fe. Hazte a ti mismo y a mí la promesa de no volver al pasado, sino al futuro.
Y mientras el frío desaparecía, el hombre hizo esa promesa silenciosa, un pacto que uniría sus almas en aquella oscuridad interminable, con la esperanza de que algún día pudieran encontrar la verdadera libertad que tanto deseaban. Este hombre se despertó en la noche con una mujer fantasma encima de él,